Qué alegría poder estar otra vez por este medio y reunidos aquí como hermanos para estudiar la palabra de Dios. Muchas gracias, saludos a todos aquellos que ven este programa en las redes sociales y de diferentes partes del mundo están escuchando la palabra de Dios. El anhelo nuestro es que las personas lleguen a todo el conocimiento de la verdad para que podamos prepararnos para la segunda venida de Jesús. Jesús viene muy pronto, la venida de Jesús está muy pronta. Es más, ya no se dice pronto, sino que la segunda de Jesús, la venida de Jesús es inminente. La venida de Jesús es inminente. Y por lo tanto, la invitación es para que preparemos nuestras vidas eh, a vivir una vida digna que nos pueda llevar a una verdadera preparación para ese encuentro maravilloso con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Quiero pedirles que allí donde estemos podamos inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por esta noche en donde nos reúne nuevamente para abrir el libro, tu libro santo que es la Biblia, la palabra de Dios. Gracias por esta verdad que nos dejaste para el final del tiempo y gracias por esta luz tan maravillosa que nos has dado. Poder, Señor, comprender que tus promesas son verdaderas y que muy pronto todas esas promesas se van a cumplir en la persona maravillosa de Jesús y en su segunda venida a esta tierra. Ayúdanos a prepararnos, Señor, y prepara a cada persona que está escuchando este mensaje de salvación, cada persona que va a mirar este video, Señor. El Espíritu Santo sea tocando el corazón de cada vida, transformando cada vida para que puedan, Señor, aferrarse de ti y lograr la preparación que necesitamos para encontrarnos contigo en la nube de los cielos. Tu venida está a las puertas, Señor, y tú mandaste a esta iglesia adventista que se preparara y que también preparara a otros para tu encuentro. Eso es lo que tratamos de hacer. Gracias, Señor, por las redes sociales. Gracias por estos medios de comunicación que podemos llegar hasta los hogares de nuestros hermanos, de nuestros amigos, hasta en puntos bien lejanos. Muchas gracias en esta noche por ayudarnos a entender tu palabra. Imploramos que el Espíritu Santo nos hable en esta noche. Gracias por asistirnos y por asistir a esta reunión. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que demos un repaso a la palabra de Dios en el libro de Daniel. Y el libro de Daniel capítulo 2 no es una visión de Daniel, no es una visión de Daniel, es un sueño que un rey tuvo. Y ese rey se llamaba Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño y era rey de una ciudad que se llamaba Babilonia, lo que es hoy Irán o Irak. Era una ciudad populosa y era como decir la capital del mundo o de gran parte del mundo, era dominada por este hombre, el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño y el rey llamó a todos los adivinos de Babilonia, a los sátrapas, dice la palabra de Dios, a los agorreros, aquellos que tenían ventajas a través de los libros, tenían inteligencia, y este rey llamó a todos estos sabios de Babilonia para que le interpretaran ese sueño, pero ellos no pudieron interpretar el sueño. Así que el rey, encendido en iras, mandó que mataran a todos los sabios de Babilonia.
Y precisamente Daniel era uno de esos que estaba allí. Entonces, no, Daniel entró en consejo con Dios. Daniel se apoyó en Dios y consultó a Dios aquella noche para que le revelara el sueño. Y luego Daniel se presentó delante del rey para pedirle que no matara a los sabios de Babilonia, porque él le iba a interpretar el sueño. Así que capítulo 2 del libro de Daniel, en el versículo 28, Daniel dice lo siguiente. Quiero que leamos desde el 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Entonces Daniel comienza a dar la interpretación al rey de lo sucedido de aquel sueño, ¿sí? Y esto fue un milagro de Dios, fue la intervención divina de que los sabios no comprendieran ese sueño, porque el rey se lo contó a ellos, pero los sabios no pudieron dar la interpretación porque Dios se proponía levantar a Daniel como profeta de Dios allí en esa región, en ese Babilonia. Y Daniel fue levantado por Dios para saber interpretar el sueño, pero también de una manera, digamos, la gracia de Dios condujo a que los sabios no fueran muertos, porque Daniel logró entender el sueño del rey y logró comprender la interpretación a través del ángel de Dios, ¿verdad? Entonces, en el versículo 30, dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Versículo 31. Tú, rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue tomada o cortada, mejor, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces, esta es la interpretación del sueño. El rey Nabucodonosor había visto una gran imagen y Daniel le dice, esa imagen tenía una cabeza de oro, tenía un pecho y unos brazos de plata y tenía un vientre con unos muslos de bronce y luego tenía unas piernas de hierro y los pies tenía una mezcla rara, había una mezcla allí de barro y hierro. Es algo difícil de entender o algo no común porque el barro no se puede mezclar con el hierro, ¿cierto? Pero en la profecía y en la Biblia nos dice la palabra de Dios que el barro representa la iglesia. Nosotros somos barro, fuimos hechos del barro. Y por allá el libro de Isaías, en el capítulo 64, dice el Señor, Señor,
tú eres nuestro hacedor y nosotros somos barro, ¿sí? Y el poder político representa el hierro, o el hierro representa el poder político. O sea que en los pies de la imagen hay dos poderes que están tratándose de unir, que es la iglesia y también la política, el hierro y el barro. Están allí en los pies de la imagen. Entonces, los metales que están dando esta declaración, y yo sé que muchos de ustedes han estudiado eso porque creo que hasta en quinto de primaria, o por allá la primaria nos enseñaron eso. Los reinos que aparecen aquí representados por estos metales son primero Babilonia, porque Daniel le dice que el primer reino es Babilonia. Miren, vamos al versículo. Vamos al versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo eh, te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Gloria al Señor. Amén. Daniel de una vez se enfrenta al rey y le dice, rey, a usted Dios lo colocó sobre todas las cosas aquí, en la tierra, para dominar reinos, para dominar hombres, para dominar las aves, las bestias del campo. Tú eres esa cabeza de oro. O sea, Babilonia con el rey es la cabeza de oro. Y de ahí lo que nos han enseñado y lo que está plasmado en la historia es que luego que Babilonia reinó, cumplió su reinado del año 605 al año 539, ahí termina el reinado y lo toma Medo-Persia. Los medos y los persas, dos generales, Ciro y Darío, se unen para tomarse ¿a quién? A Babilonia. Y ellos entran por el caudal del río Éufrates y se toman a Babilonia. Entonces ya queda gobernando ¿quién? Medo-Persia, ¿verdad? Entonces, primero es Babilonia, la cabeza de oro, y luego sigue el pecho y los brazos, por eso son dos brazos, porque fueron dos generales, y ellos son Darío, el medo, y Ciro, el persa, y por lo tanto, ellos comienzan a gobernar, ¿qué? Babilonia. Cae Babilonia, la de Nabucodonosor, y luego sigue Medo-Persia. Luego termina Medo-Persia el reinado y luego sigue Grecia, simbolizado por el vientre y los mulos de bronce. Es muy considerable o es muy aceptable que nosotros vemos que los metales van perdiendo su valor a medida que van descendiendo. Asimismo los reinos. O sea, hermanos queridos y todo el que nos está viendo en esta hora, quiero decirles que la profecía de Daniel 2, a través de esa imagen y a través de esos metales, nos está enseñando de que el mundo va de mal en peor, que el mundo va bajando, como empezó con Babilonia y cayó Babilonia, luego siguió la plata a través de los medo-persias y luego sigue el bronce a través de Grecia, de un rey muy jovencito que moría a los 33 años y se llamó Alejandro Magno. El reinado de él duró muy poquito, de Alejandro Magno, porque Alejandro era una persona que se detenía mucho en el licor, así que bebía mucho y un día, debido a una borrachera, él muere de 33 años nomás de edad, muy jovencito murió Alejandro Magno. Entonces, hasta ahí ya vamos en las rodillas de la imagen. La otra parte dice la Biblia que es unas piernas de hierro. Esa es Roma. Ya entra Roma como cuarto poder, ¿verdad? Ella le quita o, digamos, toma el reinado de Alejandro Magno, porque Alejandro Magno muere muy rápido, muere muy joven, y Roma llega a tomar el reinado
Y ahí en esa Roma, pero es Roma la imperial o la Roma de la antigüedad que la llamaban la Roma pagana, Roma imperial o Roma pagana también se le llamó, porque Roma en ese sentido fue muy mala. Y allí reinaron los hombres que tuvieron que ver con la crucifixión de Cristo Jesús, porque allí reinaron los Césares en esa Roma, que era la Roma de los pies de hierro, de las piernas de hierro. Y las dos piernas de hierro simboliza que son dos etapas, ¿sí? Son dos etapas que la iglesia, que Roma iba a pasar durante su era de gobierno. Una etapa es la política. La etapa de la política la desarrolló mientras estaba Jesús viviendo. Fue en la época de esta Roma que Jesús muere, porque él muere en los tiempos de, ¿se acuerdan? De Tiberio César, de Augusto César, de los Césares, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando le llevaron una moneda a Jesús y le dijeron, venga, ¿de quién es lícito pagarle el tributo a César? Y entonces Jesús dijo, muéstreme la moneda. Y le llevaron una moneda y le dijeron, y dijo Jesús, ¿de quién es la imagen de la moneda? Y le dijeron, del César. Así que Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, Jesús muere en la era de los Césares. Y allí muere el que lo manda a crucificar, es un emperador romano que se llamaba Poncio Pilatos, ¿sí? Entre ellos, Caifás también, Caifás, que era un sumo sacerdote, y Pilatos mandaron a crucificar a Jesús. Por lo tanto, hermanos, esta Roma que aparece con las piernas de hierro en la imagen de Daniel, es la Roma imperial o la Roma política. De ahí que en el año 476 después de Cristo, Roma sufre una división, una fragmentación. Se fragmenta el poder de Roma y se divide en 10 países o 10 regiones, que es lo que conocemos como Europa hoy en día. España, Francia, Italia, Portugal, Alemania, todos esos países es los que forman la división que hubo, que formó Roma hace mucho tiempo, en el año 476, con otros nombres, ¿cierto? Los lombardos, los visigodos, ¿sí? Ellos eran los que formaron la división, o los que en los que se dividió Roma, los países en que se dividió Roma en ese entonces, en el 476. Pero la Biblia dice, hermanos, que ese reinado es lo que representa los pies de la imagen hoy, ¿sí? O la imagen de Daniel 2. La imagen tiene los dos pies con sus 10 dedos. Esos 10 dedos es lo que simboliza los 10 reyes que son la Unión Europea, lo que son Europa, ¿sí? Ya después hablaremos de que de allí de Europa se levanta un poder religioso de en medio de esos 10. La Biblia los llama también los 10 cuernos. A esos reyes también se les llama los 10 cuernos. Pero hoy, solamente para no perturbar la mente mucho y para que quedemos claros en el tema, la Biblia presenta que en el versículo 40, por ejemplo, miren el versículo 40. Vamos a leer del 29, cuando le dice a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Claro, la plata, que los medos persas, la plata es inferior a ¿qué? Al oro, ¿cierto? Y luego un tercer reino de bronce, ahí está, Alejandro Magno con Grecia. Grecia manejada por Alejandro Magno, el cual dominará sobre toda la tierra. Versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, es Roma, Roma imperial o Roma política.
el hierro, desmenuzará y romperá todas las cosas, y desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Qué hay allí? Allí hay fuerza política todavía, ¿sí? Roma papal, ya ahora se refiere en los pies a la iglesia romana, que es representada por el barro, pero es un poder que tiene también dominio político, o sea, es un poder religioso y a la vez político. Está miscuido o está metido, perdónenme la expresión, también con la política. Roma, la Iglesia Católica Romana o el clero, también le gusta meterse en los asuntos políticos. Por eso dice que tiene algo de la fuerza del hierro y está mezclada allí con el barro. El barro, iglesia, y hierro, Estado o poder político, ¿verdad? Pero viene lo más interesante del estudio de esta noche. Vamos a verlo. Así como viste, versículo 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y este es el versículo que yo quiero que ustedes entiendan y que comprendamos porque nos va a hablar de la segunda venida de Jesús. Amén. Miren, hermanos, después de que lleguemos a los dedos de la imagen, a esos 10 reyes, no va a haber más reinos. O sea que esta profecía nos lleva desde Babilonia en caída, cayendo los reyes, y llegamos hasta los pies. Y los pies ahí termina. ¿Cierto que después de los pies no hay nada más del ser humano? Entonces, como era una imagen como un ser humano, llegamos a los pies que tiene 10 dedos, y los 10 dedos son los 10 países europeos que rodean a Italia, e incluso con Italia, que rodean a Roma, perdón, e incluso con Italia. Y el Señor nos manda este aviso en el versículo 44, para que nosotros nos pongamos felices y sepamos que de aquí ya no hay más reinados. La profecía llega hasta aquí exactamente con el reinado en el reino exacto o en el punto especial en que estamos viviendo. O sea, estamos viviendo en el tiempo de estos reyes. Estamos viviendo prácticamente en las uñas de los dedos de la imagen, porque estamos en el tiempo del fin. Mire lo que dice la palabra en el versículo 44. Y en los días de estos reyes, yo quiero que graben bien esa frase. Y en los días de estos reyes, gloria a Dios, amén. O sea que no se van a levantar más. Vamos a ver qué nos va a decir el versículo. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Gloria a Dios. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Es el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, ¿por qué sabemos que es el reinado de nuestro Señor Jesucristo? Porque si volvemos atrás un poquito, en el versículo 34, si volvemos atrás un poquito en el versículo 34, la Biblia dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de barro, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de la era del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara
rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Gloria a Dios. Amén. Está hablando que cuando están viviendo esos reyes, viene una piedra no cortada con mano, o sea, no de esta generación ni de hombre alguno. ¿Y viene de dónde? Del monte de Dios. Y esta piedra es un símbolo perfecto ¿de quién? De Cristo nuestro Señor. Amén. En el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10 y el versículo 4, Jesús dice, el apóstol Pablo menciona allí que la roca que estaban contemplando ellos, la roca misma, era Cristo. Capítulo 10 de Primera de Corintios, en el versículo 4, y todos, hablando de la salida del pueblo de Israel de Egipto, y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. Entonces, esa roca que va a pegar, que va a acabar con el reinado de este mundo y se va a establecer para siempre, esa roca es Cristo Jesús en su venida. Amén. Qué bonito, hermanos, es poder entender que desde el Antiguo Testamento Dios ya había informado por medio de este sueño que el mundo iba a caer y que cuando estuviéramos en los últimos reyes, o sea, en los dedos de la estatua, era porque la venida de Cristo estaba muy pronto. O sea que nosotros estamos ahí en los dedos, porque está diciendo, en los días de estos reyes, el Señor del cielo va a levantar un reino que no será jamás ¿qué? Destruido, ni será dado a otro pueblo, desmenuzará y romperá todos los reinos, pero Él permanecerá, ¿para cuándo? Para siempre. Y saben, hermanos, ¿con quién va a reinar Cristo Jesús? En el capítulo 7, miren lo que dice el versículo 26 y el 27. El capítulo 26 hablando del levantamiento del cuerno pequeño, que más adelante vamos a explicar y vamos a hablar del cuerno pequeño la semana entrante si Dios quiere. Ese cuerno pequeño se refiere a un rey o a un poder religioso que va a mandar en todo el mundo y que va a gobernar el mundo, pero que llegará un tiempo cuando le van a quitar ¿qué? Su poderío, su señorío, y que ese reino se lo va a dar Dios a su pueblo, a los que guardan sus mandamientos. Miren, el versículo 26, capítulo 7 de Daniel, y el versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Gloria a Dios. Amén. ¿A quién es que Jesús, con quién va a compartir Jesús ese reinado? ¿Con quién va a ser? Con el pueblo del Altísimo, con los santos del Altísimo. Amén. ¿Y quiénes son los santos del Altísimo? La Biblia misma responde quiénes son los santos del Altísimo. Miren, en Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12, el Señor dice quiénes son los santos del Altísimo. Apocalipsis 14, 12, dice la palabra de Dios, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Gloria a Dios. ¿Amén? Dos características de este pueblo, que guardan los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, y también tienen la fe de Jesús. Han recibido a Jesús, depositaron su fe y su confianza directamente en Jesús, y por amor a lo que Jesús hizo por ellos, entonces han observado que fielmente sus mandamientos. Ese es el pueblo del Altísimo. Entonces, hermanos, el, el llamado en esta noche es, mis queridos, de que estamos viviendo en el último instante de la historia de esta vida, de este mundo, y por lo tanto, Daniel capítulo 2 nos refleja
claramente que estamos viviendo en los dedos de la imagen y es el último reinado, lo que representa la Europa hoy, la Unión Europea con sus 10 países que están allí rodeando al Vaticano, rodeando a Roma, y que dentro de Roma mismo se iba a levantar, o dentro de Italia, se iba a levantar un poder que iba a gobernar toda la tierra. Y a ese poder Daniel capítulo 7 lo llama el cuerno pequeño, que se refiere a la base, o a la fase mejor, del papado o el clero. Roma, después de haber reinado en los pies, en las piernas de hierro, pasa el reinado, lo que es a la Roma espiritual o la Roma papal. Y por lo tanto estamos ahí, en medio de la Roma papal, estamos también en medio de los reyes europeos, que representan los 10 dedos de la estatua, y por lo tanto la roca está muy pronto a venir a esta tierra para colocar su reinado con los santos, con los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quiere ser usted uno de esas personas que quiere adherirse a este pueblo, que guarda los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado como cuarto mandamiento? La Biblia dice que el Señor va a establecer su reinado y lo va a entregar al pueblo de los santos del Altísimo, los que guardan los mandamientos de Dios. Aquí se verá la paciencia de los santos, dice Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Quisiera usted pertenecer a ese pueblo? Lo invito, mi hermano, para que repases este tema en tu casa, con tu familia, con tus amigos, y puedas ver la realidad del mundo futuro o de lo que Dios tiene revelado para cada uno de nosotros o para nosotros como pueblo de Dios en su santa y divina palabra. Que el Señor los bendiga abundantemente. Quisiera pedirles nuevamente que inclinemos el rostro y oramos. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Esta noche hemos comprendido, hemos recordado que tu venida está a las puertas. La roca divina que es Cristo Jesús, que fue cortada no con mano, o sea, que viene de lo alto, no de hombre, sino que viene de Dios mismo, del cielo. Esa roca va a establecer su reinado en esta tierra y nos va a dar parte con él por toda la eternidad, porque será un reino que va a permanecer para siempre. Gracias por enseñarnos a través de este sueño de Nabucodonosor y la interpretación que Daniel le dio de que el mundo no va a mejorar, que el mundo va a ir en caída, que las cosas se van a poner peor, pero que nosotros, los que hemos creído en tu palabra y los que hemos obedecido a tus mandamientos, seremos, Señor, herederos contigo y coherederos con Cristo Jesús. En tus manos de amor nos encomendamos. Te pedimos que bendigas a cada persona que va a mirar este video, que va a comprender tu palabra, y que el Espíritu Santo sea llenando a cada persona de sabiduría para que puedan entender tu palabra y para que puedan saber en qué tiempo es que estamos viviendo a través de la profecía y nos podamos preparar para ese encuentro maravilloso contigo. Rogamos tu santa y una bendición para cada uno. Toca, Señor, a cada persona que va a ser parte de este pueblo y que el Espíritu Santo lo llene de sabiduría para que pueda comprender tu palabra. Que esta palabra hoy no vaya vacía, Señor, sino que pueda llevar frutos para vida eterna. En tus manos de amor nos encomendamos. Rogamos tu bendición en el nombre bendito de Jesús. Amén.